están, amigos de Controversia? ¿Qué tal? Bienvenidos para nuestro comentario de hoy viernes, fin de semana. Vizcarra fue hoy al Congreso de la República a defenderse de las graves acusaciones que dice que ha tenido y de que él es víctima y del que ahora pues se han difundido audios por aquí y por allá. Ha presentado dos cartas, una de la Marina de Guerra que dice que no chuponean. En realidad eso es bastante mentiroso, porque todos sabemos que desde la Marina, ya en los tiempos de Fujimori, ya en esos tiempos se filtraban audios, se grababan, y era la Marina quien hacía esto, o algunos de sus integrantes, cuidado. Pero más allá de eso y de las acusaciones de uno y otro lado, de que han aparecido allá conspiradores, de que los audios son, revelan, no revelan pues un asunto de Estado, sino solamente una situación laboral entre la secretaria o el asistente de la secretaria y el jefe de Estado, y que bueno, se trate de desfigurar un poco las acusaciones. Más allá de toda esa discusión que hasta cierto punto ha resultado siendo cargosa, tediosa, hay un asunto vital e importante, señoras y señores. Y todo esto ocurre porque un artículo de la Constitución no es muy claro y muy preciso. Algunos constitucionalistas dicen incluso que debería ser así para permitir al Congreso un poco interpretar la norma. Ahora, como principio general hay que decir dos cosas. La incapacidad por moral, o la permanente incapacidad moral de un jefe de Estado, data de la Constitución de 1869. Es decir, es viejísima, pues más vieja que todos los peruanos, ¿no? Porque ningún peruano vive más de 120 años. Esto data de 1869. Ahí ya figuraba esta causal por permanente incapacidad moral. Claro que al inicio se configuró este texto porque, claro, se pensaba pues en que de repente alguien podría, producto de los años y de las presiones, podría volverse pues loquito, alterado, no sé, en fin. Pero con el tiempo ha cambiado esa figura, y esa figura ha sido un poco derivada a la conducta del jefe de Estado, por cuestiones éticas y morales. Por eso habla de incapacidad moral y permanente. Ahora, eso como premisa, es decir, esta incapacidad moral ya estaba desde la Constitución de 1869. Lo segundo que hay que decir sobre el tema es que varios artículos de la Constitución y de todas las constituciones tienen desarrollo constitucional. ¿A qué nos referimos con desarrollo constitucional? A que hay una ley que precisa con claridad el desarrollo de un texto constitucional. Hay, por ejemplo, muchas leyes orgánicas en el país, hay leyes especiales. El mismo Código Civil y el mismo Código Penal son, en cierta forma, desarrollo del texto constitucional. Porque, claro, en la Constitución pues no va a estar todo el paquete de normas. Imagínense ustedes, solamente el Código Civil pues tiene 400 artículos, el Código Civil tiene un poco más. Y, en fin, después incluso de este Código Civil y este Código Penal hay un Código de Procedimientos Penales y hay un Código de Procedimientos Civiles, para que vean lo complejo que es el derecho. Pues bien, algunos artículos tienen este desarrollo constitucional, pero algunos artículos no, o simple y llanamente los han dejado ahí, sin desarrollo constitucional. Y uno de esos artículos, más que artículos, es un inciso. Si nosotros nos concentramos en el artículo 113, dice lo siguiente: la vacancia de la presidencia de la República vaca por, y ahí hay varias causales, de 1 a las 5. De esas 5, 4 son específicas, son concretas, son objetivas. La muerte del presidente, eso es algo objetivo. Si muere el presidente hay que nombrar a uno en su reemplazo. Otra, por ejemplo, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso y no regresar. Eso es claro. Eso es objetivo. Pero la segunda causal es un poco ambigua. Dice, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. ¿A qué se refiere incapacidad permanente moral? ¿A que uno es loco y ya no puede volver a la realidad? En ese asunto es bastante complicado, ¿no?
porque quien es loco es poco probable de que vuelva a la racionalidad. Pero claro, esto es un poco ambiguo y permite que esta figura se haya empleado para diferentes cosas. En el país, por ejemplo, dos jefes de Estado han sido materia de la aplicación de este inciso. Billinqu en el siglo pasado y Alberto Fujimori, por incapacidad moral. Aunque en el fondo, Fujimori también se le aplicó la otra causal, por no retornar al país. Recuerden que él viajó afuera del país y ya no retornó y envió una carta renunciando, pero ya se había iniciado un proceso por incapacidad moral. En realidad no debería de modificarse esto, ¿no? No debería ser por incapacidad permanente moral, sino por una actitud de conducta. Porque, a ver, lo que ha sucedido en los últimos tiempos es muy claro, ¿no? Hay presidentes mentirosos, presidentes que inducen a que un funcionario mienta, a que un funcionario altere, que es el caso de ¿no? Altere documentos. Entonces, eso, por ejemplo, linda con lo moral, sí. ¿Es permanente? Quizás no. Es bastante debatible el asunto. Por eso, a futuro, este comentario va a futuro, tendría que modificarse incluso el texto, ¿no? De repente, borrar esa palabra de permanente y eso de moral también, ¿no? Debería ser por su conducta, en todo caso, inadecuada, o por una conducta impertinente. ¿Por qué? Porque, a ver, les pongo un ejemplo. Si un presidente viola a una determinada persona, claro, ustedes dirán, el presidente es inimputable, es decir, no se le puede iniciar proceso judicial, tendría que acabar su periodo. Pero ustedes creen que ese presidente debería de continuar en el ejercicio, no. Esa, por ejemplo, es una actitud conductual. Ciertamente ya no debería de representarnos, ¿no? Porque es indigno que un presidente violador siga en el cargo. Pero justamente este inciso es para aplicar ese tipo de conductas, que las debería de desarrollarse en un texto constitucional adicional. Pero claro, le da la potestad al Congreso de decidir este tipo de cosas, porque en realidad el Congreso, con una votación calificada, en este caso de los 3/4, 87 votos, tiene como primer poder del Estado, tiene la facultad de vacar a un jefe de Estado. Por ejemplo, si un presidente de la República hace un negociado ilícito, por ejemplo, como en el caso de Odebrecht, vamos a esperar que su mandato termine de aquí a 7 meses, de aquí a 1 año, de aquí a 2 años o 3 años. No, habría que vacarlo por su inadecuada inconducta. Ese debería ser el texto más adecuado, más preciso para este inciso. Pero de todas estas cosas que yo les digo van a tener que desarrollarse a futuro. De hecho que esta figura pues se puede malutilizar. Por eso es que los presidentes de la República generalmente les interesa tener mayoría en el Congreso, porque pueden producirse este tipo de figuras, ¿no? En la que un Congreso opositor que no le cae bien al gobierno empiezan a maquinar y te inventan pues una incapacidad moral permanente. Por eso la mayoría de los presidentes les gusta tener mayoría en el Congreso de la República. Eso le pasó a Toledo, a Ollanta Humala, al mismo Alan García. Pero cosa curiosa, ¿no? Vizcarra, por ejemplo, el año pasado, en diciembre, que disolvió el Congreso de la República, él pudo presentar su lista de candidatos al Congreso en el partido Contigo, que era el partido por el cual él había postulado. Él pudo haber seleccionado Sutano, Mengano, y armó mi lista de 130 parlamentarios, y no quiso. El hombre es bastante arrogante, Martín Vizcarra, y no quiso tener pues Congreso, porque él dice que encarna la lucha contra la corrupción, y en el fondo no es cierto, ¿no? Porque tiene más de 30 y tantos procesos judiciales, Martín Vizcarra, versus 7 que tiene el señor Edgar Alarcón. Hay un solo dato ahí para que vean cómo la cosa cambia, ¿no? En fin,
Habría que cambiar este inciso para que sea mucho más preciso, mucho más claro. Entre tanto, el control difuso, digamos, de este inciso, ahora y en las actuales circunstancias, le corresponde al Congreso de la República pronunciarse. Así lo ha hecho en el caso de Billincu y así también lo intentó hacer con Fujimori. Lo que pasa es que Fujimori ya no retornó al país y prefirió renunciar. Pero el camino era a vacarlo por esa figura de una incapacidad permanente moral. En fin, los peruanos, como somos medios complicados, pues nos hacemos un mar de explicaciones. Hoy el señor defensor de Martín Vizcarra decía muchas cosas legales, ¿no? Invocaba que las causales deberían ser objetivas y objetivo es que hay un audio, ¿no? Objetivo es que el Martín Vizcarra ha tramado con sus secretarias adulterar la verdad. Eso es objetivo. ¿Ah? O sea, que el señor abogado de Martín Vizcarra diga que no hay causales objetivas en este proceso, eso también no es nada cierto. Bien, esos son algunos alcances que queríamos darles a conocer a todos ustedes a respecto de la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra. Veremos más tarde, o más noche, o mañana, cómo acaba esta historia complicada de nuestra débil y siempre complicada democracia. Muy buenas, buen fin de semana, retornamos el próximo lunes.